acomodo. El Señor nos viene hablando acerca de la santidad, ¿verdad? De hace ya un par de meses, y sé que seguramente el Señor les ha estado hablando, ¿sí? No solo los domingos o las reuniones que hemos tenido, sino a cada uno en lo personal. Si nosotros hemos dejado que Él nos hable, sé que el Señor ha empezado a actuar en cada uno de nosotros. Dice 2 Corintios 7:1, amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Tenemos tales promesas. Hay promesas tremendas que el Señor tiene para nosotros, pero acá dice que necesitamos primero limpiarnos de toda contaminación de carne y del espíritu y perfeccionarnos en la santidad. Y esto de perfeccionarnos tiene que ver con una práctica, con un ejercicio, con un entrenamiento. Hay promesas que quizás no hemos logrado alcanzar porque no hemos pasado por ese proceso de limpieza, ¿no? Y el Señor, mientras meditaba en todo, en días atrás, en este mes, me había mostrado como una imagen de una casa. Ahí creo que, ahí está la... ¿Vieron esas casas? No sé si han visto esos programas de acumuladores compulsivos, o a veces hemos visto noticias donde algunas casas llegan a estar en una situación que no es el desorden del día a día, sino que ya son quizás hasta meses, años incluso, de acumulación. Normalmente siempre es a causa de algún problema, ¿no? Y es como que de a poquito, de a poquito, de a poquito, no es de un día para el otro, es como que fue un día, otro, que se fue dejando por distintas circunstancias. Y llega un punto que eso termina siendo hasta un foco de infección, ¿verdad? Y muchas veces pasa que o la persona se da cuenta y dice, bueno, basta de esta situación, o muchas veces tiene que ser otra persona, ¿no? La que le dice algún familiar, porque de a poquito esta persona se ha ido como aislando, ¿sí? Porque nadie quiere... nadie va a poder entrar en una casa que esté así porque no se puede ni caminar, no se puede estar. Y llega un punto en que resulta insostenible, ¿verdad? Y ponemos en riesgo no solo nuestra vida, la persona que está así, sino la de otros, porque ese es foco de infección para los vecinos, para las mascotas incluso que viven ahí, ¿no? Y en un momento esa persona dice, bueno, basta, hasta acá llegó. O alguien viene y le hace entrar en razón. Pero definitivamente algo tiene que hacer, porque corre el riesgo de perder todo, toda esa casa. Y ese tipo de limpieza no la puede hacer una persona sola. La persona que llegó a ese estado no puede sola ponerse a limpiar y sacar bolsas, porque a veces, si han visto alguna vez uno de esos programas o en la tele, son camiones y camiones y camiones de escombros, de basura, de un montón de cosas que hasta necesitan a veces un traje especial, ¿no? Son profesionales de la limpieza los que tienen que hacer ese trabajo. Y el Señor me mostraba esto, ¿no? Como que muchas veces espiritualmente podemos estar así. Cuando estamos sin Cristo o cuando nos hemos alejado, nos hemos ido apagando y quizás no nos fuimos dando cuenta que poco a poco llegamos a ese estado. Y quizás por fuera la fachada de la casa se ve muy prolijita, se ve muy linda, socialmente correcta, moralmente bien, pero como lo venimos hablando, el Espíritu Santo escudriña nuestros corazones y Él sabe el verdadero estado de mi casa. Y Él no puede habitar en mi corazón, en mi espíritu, si está así. Él va a tener que, le voy a tener que mostrar todo eso y decirle, bueno, Señor, yo no puedo. Yo hasta acá dije, basta, ya no puedo con esto. Necesito que vos empieces. Él es el especialista. Jesús es su sangre la que nos limpia de todo pecado. No podemos hacerlo nosotros mismos y tenemos que pedir ayuda al especialista, que es el Señor, y decirle, bueno, estos son los rincones, esta es la habitación, esto es lo que yo no puedo limpiar. Señor, empezá a sacar. Y eso sí nos hace sentir vulnerables,
pero es sumamente necesario. Necesitamos dejarlo actuar. Porque la contraparte, ¿sí?, de la santidad, de lo que vimos viendo, es el pecado justamente. Y con respecto al pecado, muchas veces solemos caer en dos errores. Por un lado, hay personas o nosotros mismos que a veces lo minimizamos, ¿no? Decimos, no es nada, todos lo hacen, no pasa nada, no es para tanto, ¿no? Como que no entramos en razón de nuestro pecado, de lo que hemos hecho. Así, bueno, ya está, bueno, yo ya pedí perdón, ya está, listo. Y no me doy cuenta de lo que realmente es, o capaz que ni siquiera lo considero un pecado. Pero por otro lado, hay veces que me cargo tanto con ese pecado, me culpabilizo y lo cargo y digo, sí, perdóname, Señor, pero es como que en algún punto me cuesta entregárselo a Él y aceptar su perdón, aceptar su gracia y me termina inhabilitando en cierto modo, porque quiero servir al Señor, quiero hacer cosas para Él, pero no, porque soy demasiado pecador, no, porque no soy digno, no, porque esto, no, y me siento tan abajo, tan mal, tan pecador, que tampoco estoy confiando realmente en lo que Él hizo por mí, que es la gracia de Dios. Y eso es en lo que hoy quería poder enfocar, en esa gracia de Dios. Porque en ambos casos, sea que lo minimicemos al pecado, o sea que nos cargamos tanto y no lo entregamos al Señor, en ambos casos hemos dejado de alcanzar la gracia. Dice Hebreos 12:15, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo hemos leído ¿verdad? Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Tengan cuidado, dice, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Porque así como hablamos del pecado, necesitamos que, además de que se nos revele cuál es nuestro pecado, tener conciencia, necesitamos que se nos revele la gracia del Señor. La necesitamos. No podemos vivir. Todo el mensaje de la palabra se trata de su gracia, de su amor, de lo que Él hizo para rescatarnos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, es por su gracia. Y hay una historia preciosa en la palabra que quisiera que veamos allí, varias cosas con respecto a esto. Y está en Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Ahí lo van a tener. Es la historia, seguramente ya la conocen, de la mujer adúltera. Dice lo siguiente: Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó. Y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Y como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: ¿Y mujer? ¿Dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Tremenda esta historia. Tenemos una situación en la que Jesús estaba enseñando y todas las personas querían escucharlo, iban hacia él, se juntaba una multitud, él estaba en el templo y luego él de haber pasado toda la noche en el Monte de los Olivos dice que fue al templo y
y la gente iba a escucharlo. Y los escribas, los fariseos, que eran los religiosos de ese momento, tenían envidia de que la gente lo siguiera, de la autoridad, de las señales que él hacía, y buscaban ocasión para tentarlo y para buscar que él cayera en algo donde pudieran acusarlo a él y poder condenarlo. Y varias veces vemos en la palabra cómo trataban de darle una trampa, de ponerlo ahí, como se dice, entre la espada y la pared, pero Jesús siempre salía con alguna otra respuesta o algo que los descolocaba y no lograban ese objetivo. Ahora, en este caso, ¿cuál era la trampa? Si Jesús decía que la mataran, realmente la ley de Dios lo decía. Y si él decía que la mataran, las personas que lo veían a Jesús como un hombre de misericordia, de compasión, como amigo de pecadores, podrían llegar a decepcionarse, a sentirse dolidos de alguna manera. Pero a su vez, los judíos que estaban bajo el Imperio Romano, ellos no estaban habilitados para ejercer la pena de muerte en ese momento. Es decir, él no podía mandar a apedrear o a matar a alguna persona, porque esto no era permitido. Los judíos no tenían permitido ejercer esta ley. Entonces, si él decía esto, porque decía, no, sí, es verdad, la ley lo dice, se podía generar un revuelo, un problemón ahí, donde todos empezaran a discutir, donde se armara un problema, y ahí tenían la ocasión justa para acusarlo de sedición, de rebeldía contra el imperio. Entonces iban a tener como la causa justa para acusarlo y para que lo pudieran condenar. Ahora, por otro lado, si Jesús decía que no debía morir, entonces ellos podían acusarlo delante del pueblo, de los judíos, de que él no respetaba la ley, de que él no estaba cumpliendo la palabra de Dios, de que él estaba relativizando el adulterio, que no lo estaba considerando o que estaba alentando este pecado. Y lejos de esto era lo que el Señor estaba haciendo. Entonces ellos pensaron, listo, acá en una de dos, diga lo que diga, lo vamos a atrapar. Era costumbre de que cuando había un caso difícil, o sea, más que una costumbre estaba en la ley, cuando había un caso difícil de resolver, se lo llevaba ante un rabino importante, un sacerdote, un juez, y como Jesús en ese momento de su ministerio ya era considerado un gran maestro, un gran rabino, entonces vienen y le traen este caso, y donde la gente también podía ver qué clase de juez era, ¿no? Cómo se comportaba, qué iba a decidir. Y dijeron, listo, ahora lo que él diga, sea lo que responda, lo vamos a acusar. Sin embargo, obviamente que Jesús en su gran y soberana sabiduría eligió otro camino, que es el camino de la gracia. Fijémonos que Jesús no vino a abolir la ley de Dios, sino a cumplirla. Mateo 5, 16 y 17, Jesús dijo, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir la ley, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras exista en el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús mismo era el cumplimiento de la ley. Y cuando hablamos de ley nos referimos a aquella ley impartida por parte de Dios con Moisés al pueblo, a ellos antes de entrar a la tierra prometida. El Señor les dio toda una serie, no solo los 10 mandamientos, sino acompañando esos 10 mandamientos, toda una serie de leyes y reglamentos que los encontramos en la palabra, en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y un montón de leyes que ellos debían seguir y regirse por esa ley, porque era parte del cuidado que Dios tenía sobre su pueblo. Dios había dicho que ellos eran un pueblo apartado y no debían vivir de la misma manera que los demás. Entonces, ellos querían hacer cumplir supuestamente una ley de Dios, pero la querían cumplir a su manera, porque
ellos tenían su propia manera de interpretar las cosas. Así como habían ellos interpretado el mandamiento del día de reposo, del día de descanso, ellos habían agregado una serie de mandatos, de requisitos, de qué era trabajar, de qué no era trabajar, y habían impuesto mucha carga sobre las personas. Y esto había hecho que el corazón de la gente, en un primer momento ellos sí buscaron como una vuelta, un acercamiento a la ley de Dios, pero esto se había terminado convirtiendo en una carga tan grande que no lo podían cumplir. Se había convertido en algo separado del corazón de Dios. El Señor no quería que esas leyes se cumplieran como una serie de requisitos externos para cumplir, sino que Él quería que el corazón de la persona esté ligado a esos mandatos. Obviamente que sin Cristo, que aún no había pasado por la cruz, y sin la obra del Espíritu Santo, era muy difícil. Por eso vino Jesús, para poder Él cumplir la ley y podernos dar a nosotros. Dice Hebreos 10:16, el Señor ha dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Esto que había sido profetizado en Jeremías y en los profetas, estaba profetizado que ya no íbamos a cumplir por una ley escrita en la piedra, ¿sí? La ley de Moisés, sino una ley que ya iba a estar adentro, en mi corazón, en mi mente, donde yo ya no iba a estar cumpliendo porque me lo dicen o por algo externo, por cumplir, sino porque yo ya adentro mío sé qué está bien y qué está mal. ¿Por qué? Porque lo conozco a Él, porque sigo su palabra, porque tengo el Espíritu Santo que me va guiando y que me va alertando cuando algo está mal, cuando algo desagrada al Señor o por lo contrario, cuando algo a Él le agrada. Ya que no tenga que estar preguntando, ¿no? Pastor, ¿qué pasa si me gusta una chica pero no es creyente? ¿Qué hago? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Que no tenga que estar preguntando, pastor o líder, ¿estará bien? ¿Es pecado si no sé, si fumo o no fumo? ¿O si hago esto o lo otro? ¿Es pecado o no es pecado? No, ahora en mi interior yo tengo que saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, no como un reglamento que sí está en la palabra nos dice qué es y qué no es pecado, pero eso no tiene que ser algo que, no lo hago porque el pastor me dijo, no lo hago porque mi líder de Casa Betania me dijo, no, porque mis padres no me dejan, no, sino porque adentro mío tengo esa convicción de que no quiero pecar, tengo esa convicción y ese temor de Dios que me lleva a querer agradarle solamente a Él. Entonces ya no lo hago porque quiero agradarle a Él y quizás me pida cosas que ni siquiera están, no sé, a veces el Señor me dice, bueno, no quiero que veas esa serie. Y capaz que no es pecado, ni siquiera, no tiene nada, pero Él me está pidiendo una obediencia que va mucho más profunda. Me está diciendo, mira, no veas esa serie porque quiero ese tiempo que pases conmigo en la palabra, orando en intimidad. Y ahí que voy a decir, no, pero voy a buscar, pastor, ¿es pecado ver esta serie? Pero si a vos el Señor te está diciendo, quiero que dejes esto porque quiero pasar tiempo con vos, y no lo haces, ahí va a ser pecado. Pero si vos lo haces, vas a estar agradando al Señor y esa tiene que ser nuestra motivación. Muchas veces podemos estar cumpliendo, y esa es la diferencia, ¿no?, con la religiosidad, donde yo puedo orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, servirle a Él, pero mi corazón puede estar a kilómetros de distancia. Y eso no es lo que el Señor quiere. Entonces, la trampa que ellos querían plantearle a Jesús, ¿sí?, no era inocente. Ellos sabían que estaban planteando algo y lo hacían con mucha astucia, lo habían planificado bien. Sin embargo, Jesús eligió, como les dije antes, el camino de la gracia. Y hay algunos aspectos que el Señor me hablaba con este pasaje que quisiera compartirles también, que es el siguiente, que es la gravedad del pecado. La gravedad del pecado. Muchos han tomado esta historia a lo largo de los siglos para decir, bueno, Jesús ya está, nos perdona, Él
había una ley y él la desestimó, pero no es así. La ley decía, ahí está en Deuteronomio 22:22. Si alguien es sorprendido acostándose con una mujer casada, tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Así quitarás el mal de Israel. En general, leemos esto y nos asusta, ¿no? En general, la mayoría de los pecados del Antiguo Testamento, cuando leemos las leyes, si ustedes leen Levítico, Número, Deuteronomio, todo eso, léanlo estudiando el contexto y todo, porque realmente decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué todo eso, el listado de pecados, la gran mayoría se pagaba con la muerte inmediata? Y Dios mandaba este pecado, muerte, aquel otro pecado, muerte, aquel otro pecado, muerte. Dice, para que así quitarás el mal de Israel. Y tenemos que entender el contexto en que Dios había apartado a este pueblo, lo había sacado de un entorno pagano que era Egipto, lo había sacado de allí y lo iba a introducir en una tierra donde aún habían habitantes de varias culturas, con sus costumbres, con sus dioses, con un montón de cuestiones muy paganas, muy terribles, costumbres que realmente desagradaban al Señor, conductas totalmente pecaminosas, por ejemplo, sacrificios humanos, rituales, opresión a los más vulnerables. El Señor siempre los mandó a ayudar a que el pueblo cuidara, ¿no?, a las viudas, a los huérfanos. El corazón del Señor siempre pasó por la gracia y por la compasión, pero los otros pueblos no tenían esos mismos valores. Habían perversiones sexuales, idolatría. Entonces el Señor los va a introducir en una tierra donde ellos van a convivir, van a estar rodeados de otros pueblos, y el Señor quería que ellos sean santos, que sean apartados para Él, consagrados para Él. Entonces no se podía tolerar el pecado, para que no se infiltrara, para que no haya mal en mi pueblo. La ley estaba para protegerlos de las consecuencias del pecado, que eran de todo tipo, ¿no? La muerte, hasta enfermedades. Hoy la palabra que nos dice que nosotros, la iglesia, los creyentes, somos nación santa. Somos nación santa. Por eso, y como Ricky nos habló a principio de mes, tenemos que ser radicales con el pecado, de quitarlo. No podemos tolerar en nuestras vidas esas pequeñas cosas que, como les decía antes, se van acumulando, y llega un punto que ya empieza a dar mal olor. Tenemos que ser radicales, no darle lugar. Hoy, por supuesto, que no se trata de matar a nadie, obviamente, ¿no? Pero lo que esto representa, sí, es que la realidad del pecado produce muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La muerte ingresó en la humanidad allá en Génesis, ¿sí? Desde Adán y Eva, cuando ellos pecaron, entró la muerte. No es que cayeron muertos ahí inmediatamente, pero ya la muerte con la cual no habían sido creados, no habían sido diseñados para morir. Pero ahí ingresó la muerte, ingresó la corrupción del cuerpo, ingresó todos los males que nos siguen y nos acompañan hasta el día de hoy. En Efesios dice que sin Cristo, dice, a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Es decir, antes, sin Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos en delitos y en pecado. El pecado es grave, hermanos. Jesús acá no lo está minimizando. Es tan grave y tan serio que llevó al mismo Hijo de Dios a la cruz. Es tan grave que llevó al mismo Señor a padecer ese sufrimiento en la cruz. Una muerte terrible, la más horrenda y sufrida de la humanidad. Acá Jesús no está minimizando el pecado de esta mujer. Ella efectivamente sí había pecado, era adulterio.
y la realidad del pecado la había sorprendido. No sabemos exactamente en qué contexto, qué circunstancias, pero la realidad del pecado la había sorprendido, la vergüenza la había expuesto públicamente y le esperaba la muerte inmediata. Pero algo con lo que los fariseos y estos hombres no contaban era con la gracia del Señor, con la gracia y la misericordia. Nosotros a veces cantamos, ¿no? Sublime gracia. Había un himno antes, hoy tenemos otras canciones. O gracia asombrosa, gracia inmerecida. La gracia muchas veces nos cuesta entenderla, nos cuesta aceptarla, pero es real y es necesaria para nosotros. Es lo que nos transforma verdaderamente. Unos versículos más adelante de los que habíamos leído antes, en Efesios 2, 4 al 5 dice: pero Dios, cuya misericordia es abundante, no dice que es poca, dice abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. La gracia de Dios nos ha salvado. Vuelve a repetir esto: antes estábamos muertos en delitos, en pecados, pero la gracia de Dios nos ha salvado. Él nos ha dado vida, hermanos, y esto es lo que a nosotros nos tiene que motivar a acercarnos cada día a Él y a santificarnos, no a decir, no, tengo vergüenza, a ver qué va a decir Dios de mí, Él va a ver lo que... Miren, Él ya nos conoce, a Él no hay nada que le pueda sorprender. Si mi casa interior está como ese basural que les mostraba al inicio, Él ya lo conoce. Quizás a los hermanos, a los demás se lo podemos esconder, pero Él ya lo conoce. ¿Y sabes qué? Él no te deja de amar por eso. ¿Y sabes qué? Él dice, yo igual voy a entrar ahí. Algo Él va a hacer. Él no nos deja así, no dice, no, la verdad que esto es horroroso, no, yo ni paso por ahí. No, Él conoce eso, conoce ese pecado con el que estás luchando, conoce de dónde venís y aún así te ama. Y aún con nuestras luchas y debilidades, Él nos sigue amando. La gracia es el regalo de Dios, es el regalo del perdón, la salvación, lo que no merecíamos. Se suele definir como el favor inmerecido de Dios. El favor inmerecido de Dios. Eso es la gracia. Y la gracia de Dios es movida por su compasión y por su amor. Jesús tuvo compasión de esta mujer. La autoridad de Jesús estaba fundada en esa compasión que Él tenía, que la palabra siempre nos muestra que Él tenía con la gente. En esto se diferenciaba totalmente de los religiosos. Para estos hombres, ella era solamente una pecadora, una adúltera, y era solamente alguien que les servía para ir contra Jesús. Era un instrumento, no les importó nada. No les importó quién era, qué le iba a pasar, nada. Solamente ellos les servía para sus objetivos y punto. Era un simple objeto. Ahora, también resulta ser de que no eran tan justos como ellos pensaban, porque ¿qué decía ahí en Deuteronomio? ¿Solamente la mujer tenían que apedrearla? Porque este no es un pecado de uno solo, el adulterio. Ahí en Deuteronomio decía tanto al hombre como a la mujer, pero ¿por qué no trajeron ahí al hombre? Pregunta. Realmente ellos no estaban cumpliendo exactamente la ley. También estaban obrando con injusticia. Se creían muy justos, ¿no? Acá traemos a la mujer, ella es la pecadora, nosotros los justos, acá venimos, la ley, la palabra, acá dice, ella es pecadora. Y la traemos y que la maten, no nos importa. Lo que decida Jesús, eso va a pasar, pero ellos estaban enceguecidos. La humillaron. Pero Jesús no vio a una mujer adúltera. A veces los títulos nos quedan, porque nosotros también decimos, la mujer adúltera. La mujer. Ya no es más la mujer adúltera, ¿sí? Jesús vio a una mujer
que lo necesitaba, a una mujer que nosotros quizás no sabemos el trasfondo de ella, no sabemos si tenía hijos, no sabemos de qué vivía, no sabemos su edad, su trasfondo, pero Jesús sí la conocía y a Jesús sí le importaba a ella. Y veía el corazón endurecido de todos esos hombres que la acusaban. Jesús en ese momento dice que él se inclina y empieza a escribir con el dedo en el suelo, en la tierra. No se sabe qué escribió. Yo digo, esas cosas que nos deja el Señor ahí, que no nos completa la información, nos deja la duda ahí, Señor, ¿qué escribiste? Muchos dicen que quizás escribía aquellos pecados, ¿no?, que él conocía, porque Jesús también obraba en don de conocimiento y sabía, o quizás escribía sus nombres, algunas palabras, no sabemos, son solo especulaciones que los investigadores de la palabra quizás hacen, pero en realidad no sabemos porque no lo dice. Y él se agacha, ¿no? Yo me lo imagino a él en esa postura, como no queriendo verlos a todos, sintiendo ese dolor en su corazón de lo que estaba pasando, de cómo estaban tergiversando la ley de Dios y cómo querían aplicar la ley simplemente con odio y de una manera injusta. Y el Señor acá dice que levanta la mirada y les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí les salió con una respuesta que los descolocó, porque ellos esperaban que él dijera, sí, apedréenla o no, pero acá les estaba entre líneas les estaba diciendo, apedréenla, pero si ustedes están libres de pecado. Les cambió el lugar, ahora ellos estaban entre la espada y la pared. Según la ley, sí, porque esto también estaba en la ley, el primero en arrojar las piedras cuando alguien era acusado de algún delito, de algún pecado, eran aquellos testigos de algún hecho, ¿sí?, que ellos habían visto. Dice Deuteronomio 17:7. Los primeros en levantar la mano contra el condenado a muerte serán los testigos. Después de ellos levantará la mano todo el pueblo. Así acabarás con el mal que haya en tu medio. Entonces ese pasaje explica cómo era el procedimiento que ellos tenían, ¿no? Y según la ley a la que ellos mismos estaban apelando, para acusar a alguien primero tenía que haber testigos. Así que capaz que ni testigos habían, capaz que la llevaron directamente, o sí. Y cuando el caso no se podía resolver, lo llevaban ante un juez, ante un sacerdote, y lo que esa persona decidiera se tenía que cumplir, y el que no la cumplía también era condenado a muerte, así que no tenían opciones. Entonces acá les dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ahí les rebota, digamos, la acusación. La acusación que ellos estaban haciendo sobre ella, ahora recae sobre ellos mismos. Los expuso el pecado de ellos y cada uno en su conciencia empezó a darse cuenta. Jesús dice que estaba inclinado y uno a uno se empezaron a ir. Ellos se habían puesto como jueces cuando no lo eran. Y esto nos habla a nosotros, ¿no?, de no juzgar. Qué tema, ¿no? Los que querían tirar las piedras no estaban libres de pecado. Y este es el principio que está en Mateo 7, que el Señor dijo, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con el que ustedes juzgan serán juzgados, y con la medida con la que miden serán medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto el Señor lo estaba dirigiendo exclusivamente, ¿no?, a los religiosos de esa época, ¿no?, donde ellos, sí, ustedes se fijan los pecados de este, pero mírate vos primero, ¿no? Y el Señor sí nos ha puesto
por reyes y por sacerdotes. Él nos ha puesto para juzgar y vamos a juzgar a las naciones. Y también dice que vamos a juzgar sobre la tierra y dice que el espiritual juzga todas las cosas. Parece quizás contradictorio con lo que decíamos antes de no juzgar, pero acá lo que está hablando es que nosotros, sí, Él nos va a dar la capacidad de juzgar y de juzgar con rectitud, de juzgar pero con justicia de Él, no con la mía, porque nosotros somos rápidos para juzgar y más de uno de nosotros somos rápidos para agarrar la piedra. Quizás no lo hacemos literal, pero de muchas maneras empezamos a arrojar piedras y lastimamos, herimos o matamos en nuestro corazón. Entonces, el que juzga las cosas según el Señor no lo hace desde una justicia propia, sino primero habiéndose examinado uno mismo, porque a veces pasa que quiero tirarle la piedra a otro y lo juzgo, lo señalo. Pero ¿no será que aquel pecado que me está molestando del otro no será un espejo de lo que hay en mi propia vida? Porque muchas veces es así. Necesitamos ser examinados y limpiados primero por el Señor. Y antes de confrontar un pecado de otra persona, antes de corregir si es necesario a otro, primero revestirnos de humildad, revestirnos de ese amor y de esa compasión de Cristo que no ve a ver en qué se equivocó a ver ese pecado, sino a la persona. Ver a esa persona como la vería Jesús. Y acá viene otra parte, ¿no? Que es la mujer. Evidentemente, con toda esta situación, se notaba en ella un arrepentimiento. Y es lo que tiene que haber en nuestras vidas cuando hay pecado, y porque somos pecadores, pero para llegar a Cristo, Él extiende su mano de gracia, pero debe haber arrepentimiento en nosotros y un cambio de vida. Yo me imagino que esta mujer, ¿no? Se habrá sentido conmocionada, ¿no? Aliviada cuando se encontró con el Señor, porque después de haber sido expuesta, humillada, avergonzada públicamente, maltratada por los hombres, a punto de morir apedreada, se encuentra con el Señor. Tuvo el encuentro que no solo le cambió la vida, le salvó la vida. Porque si no hubiese estado ahí ante el Señor, estos hombres le hubiesen matado directamente. ¿Cómo habrá sido el cambio en ella? El arrepentimiento, la gratitud en su corazón. Cuando esta mujer, estando en esa situación, escucha las palabras tan tiernas de Jesús, ¿no? Le dice, y no queda nadie. Cuando el Señor levanta la vista, todos se habían ido, uno a uno. Todos estos hombres, no hubo en ellos arrepentimiento, se fueron yendo y la mujer permaneció ahí. ¿Ninguno te condena, mujer? ¿Ninguno te condena? Le dice, ni yo tampoco te condeno. Yo no te condeno, dice el Señor, porque ¿sabes qué? Él la vio a la mujer y él, en poco tiempo más, iba a sufrir él mismo esa vergüenza pública y esa humillación por el pecado de ella y por el de todos nosotros. Y él sí iba a recibir esas piedras, ese golpe mortal allí en la cruz. Él sí iba a pasar todo aquello que hubiésemos recibido nosotros. Dice 2 Corintios 5:21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Realmente es tremendo cuando profundizamos en lo que es el pecado, en la herida que nos provoca y la herida que le provocó al Señor. El Señor vio a esta mujer herida por causa del pecado, avergonzada, pero la trató con amor, la sanó, la restauró. Y esta es la gracia de Dios, de que nosotros merecíamos esa muerte, pero Él
la recibió en nuestro lugar. Eso es la gracia. Él tomó ese castigo para que vos, para que yo tengamos vida, y todos la necesitamos. No nos creamos suficientemente buenos. No, porque yo nunca le hice mal a nadie. Es lo que primero le dice la gente, ¿no? No, yo todo bien con Dios, con la iglesia. No necesito ir a la iglesia porque yo nunca maté a nadie. ¿Vieron? Siempre dicen las mismas frases. Yo nunca maté a nadie, yo soy bueno. Seríamos como los fariseos. No, yo no soy así. Hace poco, ¿no?, que se hablaba del fariseo, se engrandecía. No, yo menos mal que no soy como este pecador. Ahora, todos hemos pecado, dice la palabra. Y aún si pudimos vivir una vida cerca del Señor, en santidad, en pureza, también dale gracias a Dios, porque eso fue por su gracia. Se cuenta que un hombre que se llama George Whitefield, un predicador, un conocido predicador y avivador del siglo XVIII de Inglaterra, dice que tenía una frase. Él vio un criminal que iba camino a la horca y él dijo: ese sería yo si no fuera por la gracia de Dios. Ese sería yo. Esa mujer adúltera sería yo si no fuera por la gracia del Señor. Y esa es la actitud que nosotros debemos pensar antes de agarrar y empezar a tirar piedras. Primero, que el Señor nos examine y poder darle gracias por esa gracia sublime, por ese amor ilimitado. Dice Romanos 5, 20 al 21. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Es tremendo, este es para verlo, ¿no? Tantas veces, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia del Señor, que es tan grande, tan amplia, que cubre multitud de pecados. Por eso es como después sigue diciendo Pablo, ¿no? Bueno, entonces vamos a usar esto como excusa para pecar tranquilamente y hacer todo. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Y esa gracia que sobreabunda nos cubre. Y sí, el Señor sabe que somos débiles, que a veces fallamos y que solo su gracia nos sostiene, ¿no? Dice en un salmo, Señor, tú sabes que somos polvo. Él nos conoce, Él sabe nuestras debilidades. ¿Qué imaginas que hizo esta mujer después de esto? Ese impacto de la gracia y del perdón de Dios en su vida deben haberla convertido seguramente en una fiel seguidora de Jesús. Me la imagino allí, ella, con su corazón agradecido, sabiendo que Él la salvó en todo sentido. Y que esos, hermanos, somos cada uno de nosotros. Ellas somos cada uno de nosotros. Al quien mucho se le perdona, mucho ama. Él nos dio una nueva naturaleza. Y como les decía antes, capaz que decimos, bueno, yo crecí en la iglesia, no hice un gran pecado, pero hermanos, no es así. Todos somos pecadores. Y si Él nos permitió crecer en los caminos del Señor y no cometer quizás cosas que nos parecen graves, pero igual necesitabas la gracia del Señor. Porque hoy a veces vemos personas en la calle, en las redes, y decimos, mirá esta persona, esta mujer. Si yo no hubiese crecido en la iglesia, yo sería ella. Quizás andaríamos haciendo un montón de cosas que hoy son ajenas a nosotros, pero si no fuera porque su gracia nos guardó, estaríamos ahí. Colosenses 2, 13 al 15. Dice, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados.
ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Tremendo este pasaje, tremendo. Después búsquenlo en su casa, síganlo meditando. Nos dio vida juntamente con Él. Dice que anuló en la cruz el acta de pecados que nos eran contrarios. Hermanos, no trates de llevar una vida solamente, trato de ser bueno. No nos ganamos el cielo por buenas obras. No nos acercamos al Señor porque soy muy bueno, porque no le hago mal a nadie. Nos acercamos al Padre, al trono de la gracia, por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Sin la cruz, sin su gracia, no serviría. Solo seríamos una fachada, algo que se ve lindo por fuera, pero seguiríamos muertos espiritualmente por dentro. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar cada uno de nosotros para que realmente podamos darnos cuenta que como esta mujer vivió una vida, experimentó la transformación en su vida, nosotros podamos vivir esa vida transformada y redimida, donde cuando hemos alcanzado su gracia, se nos revela la paternidad de Dios en nuestra vida y podemos acercarnos con confianza delante del trono, con confianza porque es nuestro Padre, porque ya no es un Dios que está allá lejos, que quiere simplemente castigarnos o que está mirando a ver dónde resbalo, sino que es mi papá, que me está guiando por el camino, que me está mostrando con amor por dónde tengo que ir y por dónde no, porque me está cuidando. Donde puedo servirle, pero por causa de la gratitud y del anhelo de honrarlo, y no por sentirme siervo, y no por sentirme que simplemente, bueno, quiero hacer bien las cosas a ver si me perdona. No, Él ya te perdona. Y después le servís por amor, por gratitud, por honra. En una vida transformada donde no practico el pecado, donde me santifico por medio del Espíritu Santo, por un temor reverente hacia Él, por amor y no por miedo al castigo. No por miedo al castigo. Una vida en la cual las debilidades humanas siguen estando, sí, las luchas del día a día. Pero Él te dice hoy, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Su gracia es más que suficiente. Su gracia es más que suficiente. Es todo lo que necesitas. Esta es la gracia de Dios. Esta es la gracia sublime, la gracia asombrosa. Y vos también podés alcanzarla si crees y vas hacia Él y le permitís que obre en tu vida. Seguí orando ahí en tu lugar.